Le voy a pedir que me acompañe en el segundo libro de Timoteo, capítulo 4, versículo 7. Segundo libro de Timoteo, capítulo 4, versículo 7. Cuando estén ahí me dicen amén, por favor. Gloria sea al Señor. La palabra de Dios dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Gloria a Dios. Bendito Dios Padre, le damos gracias por esta mañana que nos ha permitido, bendito Señor, poder llegar hasta su santo templo para alabar, glorificar y honrar su nombre. Hoy nos disponemos a escuchar de su santa palabra. Bendito Señor, ruego a usted que su Santo Espíritu tome control de este lugar. Tome control, bendito Señor, de toda palabra que salga de mi boca, bendito Señor. Ruego a usted por la vida de cada uno de mis hermanos, bendito Señor. Declaramos que somos una buena tierra, bendito Señor. Declaramos que esta palabra que hoy vamos a escuchar da un buen fruto en nuestra vida. Bendito Señor, le damos honra y gloria a usted porque solamente usted la merece. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo se lo pedimos. Amén. Gloria a Dios. ¿Puede tomar asiento? Sean bienvenidos todos, para aquellos que nos están visitando, para todos los de casa, bienvenidos. Hoy me tocó compartir, gracias a la misericordia de Dios, y vamos a hablar un poquito, para los que les gusta ponerle título a su predicación. Yo le puse como título: ¿iban bien hasta qué? Amén. Aquí en el segundo libro de Timoteo, capítulo 4, versículo 7, vemos que dice el apóstol Pablo, le dice a Timoteo, dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Amén. La vida cristiana es comparada con una carrera. Aquí el apóstol le dice a Timoteo: he acabado la carrera. Amén. Y me llama la atención que dice: he acabado. Amén. Yo les decía, el título es: ¿iban bien hasta qué? Y yo creo que ustedes ya saben más o menos de lo que vamos a hablar. Y eso me hizo recordar cuando en el tiempo que estábamos con los jóvenes. Yo recuerdo que algunas ocasiones hicimos unos eventos de deportes externos, pero cuando estaba viendo sobre esto me hizo recordar específicamente dos. En una ocasión hicimos un bicipaseo para acá, para Chandiablo. Cuando se les convocó, pues todos contentos, todos querían. En esa ocasión, no recuerdo la verdad qué camioneta era, pero lo que sí me acuerdo que llevaba una camioneta. Total, cuando salimos de aquí, pues todos bien. Pero ¿qué creen que pasó ya de regreso? Íbamos bien, ¿hasta qué? Ya de regreso, pues, a la camioneta. Ya muchos ya empezaron, unos todavía no llegábamos a Chandiablo y ya iban brincándole la camioneta. De regreso ya muchos. Así sucede, dice, con la vida del cristiano. Muchas veces dice: iban bien, dice, hasta que sucedió algo. Y yo les decía, me hizo recordar varias cosas. Recuerdo otra vez que fuimos a este Cerro de la Cruz, también. Íbamos bien, nos reunimos y todo bien. Todo bien. Los que han ido al Cerro de la Cruz saben que la primera parte son lo de los andadores. Apenas habíamos pasado los andadores y ya teníamos que irlos jalando a unos. O sea, todavía no iniciábamos las faldas del cerro, por decir, y ya los teníamos que ir empujando, los teníamos que ir jalando. O sea, iban bien, hasta que ya cuando vieron cómo estaba,
ya muchos ya no querían subir, unos ya se querían regresar y ahí tenemos que irlos jalando. Y así sucede muchas veces en la vida del cristiano. Muchas veces nos hemos preguntado, pero ¿qué fue lo que pasó? Durante esta semana, si no mal recuerdo, y la anterior, me comentaba mi esposa sobre un hermano, un conocido de nosotros, prácticamente de nuestra edad, que lo conocimos de joven, y me mencionaba pues que se había retirado de los caminos. Su hermana en carne le comentó pues que se había retirado. Un muchacho, cuando lo conocimos, entregado a Dios, estaban en la alabanza, pero sucedieron cosas y se retiró, o sea, toda su familia. ¿Y qué quiere decir esto? ¿Esto es para señalar a aquel que se fue? No, hermano. Esto es para ponernos nosotros y ver que así como el apóstol le dice a Timoteo en el versículo 7, he peleado la buena batalla. O sea que no fue fácil. Una pelea, una batalla, no es fácil. O sea, hay un oponente. En una pelea hay un contrincante y no se va a dejar vencer. No va a permitir que sea fácil. Pero él dice, la he peleado, he acabado la carrera y he guardado la fe. Esto nos tiene que enseñar, nos tiene que servir para cuidarnos porque no estamos exentos de ellos. Yo le decía, no es para señalar a aquel que ya no está. Es para ver que nosotros también tenemos que guardar eso, porque no estamos exentos. No estamos libres de decir, a mí nunca me va a pasar. Yo en una ocasión escuchaba sobre una predicación y hablaba de ciertas cosas y dice, y es muy común a veces escuchar en la iglesia entre los cristianos decir, yo nunca lo haría. Si sabemos de un hermano que falló, que pecó, y a veces decimos, yo nunca lo haría. Pero este pastor hablaba decía, ¿cómo puedes decir que tú nunca lo harías si tú nunca has sido expuesto a eso? Si tú nunca has estado en esa situación. Es fácil decir, yo nunca lo haría, pues cuando a ti no te falta nada. Cuando tú no has estado expuesto a esa situación. Es fácil decirlo, pero cuando ya estés allí y por misericordia de Dios salgas, entonces sí, pero antes no. Y él mencionaba mucho, por ejemplo, decía, yo no entiendo cómo jóvenes, dice, a veces hablen sobre el matrimonio cuando ni casados están, o sobre los hijos, dice, cuando ni hijos tienen. Dice, cuando estés casado y cuando tengas hijos, entonces ya me dices, ya vemos, ya cuando estés en esa situación. Él hablaba sobre ese ejemplo muy palpable y muchas veces sucede así. Nosotros a veces es fácil decir o señalar a un hermano, no, pues es que se retiró, no, pues es que se fue. Y lo que le decía, y muchas veces, no, pues es que yo no haría eso, yo nunca lo haría, pero nunca hemos sido expuestos a ello. Y vamos a ver unos ejemplos de personajes que iban bien hasta que sucedió algo. Y vamos a ir al primer libro de Reyes, capítulo 11, versículo 1. Y si gusta le ponen una marquita porque lo vamos a estar usando. Primer libro de Reyes, capítulo 11, versículo 1. Amén. Dice, pero el rey Salomón amó además muchas mujeres extranjeras, pero el rey Salomón amó
además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las Eteas, gente de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel: no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas, pues, se juntó Salomón con amor, y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios como el corazón de su padre David. Amén. Gloria a Dios. La vida cristiana es importante cómo comenzamos, pero aún es más importante cómo la vamos a terminar. Es importante cómo iniciamos, pero es más importante cómo es que vamos a terminar. Yo les decía hace un momento, el apóstol habla y compara la vida de un cristiano, dice, con una carrera. Y dice, la he acabado. A los que les gustan los deportes o han visto algunos Juegos Olímpicos, entonces es muy común esa prueba de las de carreras. Pero ustedes saben que hay diferentes tipos de carreras. Hay diferentes disciplinas dentro de las carreras o el maratón, no recuerdo bien, o sea, cómo se le llama en sí la disciplina. Pero existen carreras de velocidad, existen carreras de medio fondo y existen carreras de fondo, de resistencia. Y la vida del cristiano, dice, es comparada a esa carrera, pero no tiene que ser una carrera de velocidad. Dice que esa carrera tiene que llegar hasta el final. Si nosotros pusiéramos a competir a un velocista con un corredor de fondo, o sea, totalmente diferentes. E incluso si ustedes lo ven, incluso en su físico son totalmente diferentes. Un velocista por lo regular, su físico es grande, es mucho volumen, tiene potencia. Y uno de fondo, por lo regular, es flaquito. Sí está marcado porque prácticamente no tienen grasa, pero casi todos son flaquitos. Entonces, si los pusiéramos a competir o pudiéramos tener dos aquí enfrente y les dijéramos, ¿quién cree que va a ganar en una carrera? Creo que la mayoría de no, pues el fuerte. Vemos a uno con un físico impresionante, al otro flaquito, y creo que la mayoría, si nos dijeran, ¿quién creen que va a ganar? Diríamos, el velocista. Pero resulta que la prueba no es de velocidad. Resulta que la prueba de la carrera no es de velocidad, sino de fondo. Sabemos de antemano entonces ya cuál va a ser el resultado. Y a veces así sucede en la vida del cristiano. Muchas veces queremos correr esa carrera como ese velocista. Pero ¿qué pasa? El velocista, su carrera es a los 100 metros. Hay otros, debo decir, que llegan hasta los 400. O sea, pero prácticamente hasta ahí son las de velocidad. Porque de ahí de 1000 para arriba ya son de medio fondo o de fondo. Y a veces sucede así, que queremos la vida del cristiano ser como ese velocista. Correr los 100 metros en 8 o 9 segundos. Pero la vida del cristiano, dice, es una carrera de fondo. Es una carrera que día con día se tiene que caminar, se tiene que correr. Esos atletas de fondo, cuando ustedes los han visto, saben que prácticamente siempre llevan un mismo ritmo. Pareciera como que hasta ni llevan prisa. Sucede que muchas veces cuando inicia la carrera, cierto grupo
empieza a agarrar la delantera y la gran mayoría solitos se van a ir acomodando, solitos se van poniendo atrás, o sea, no les preocupa por el que va adelante. Su preocupación ahí no es el que va adelante. En el velocista sí, pero en el de fondo no, o sea, no le preocupa quién va adelante. Su preocupación es llevar su ritmo. Su preocupación es saber que él ya se preparó para llevar cierto ritmo, que su respiración tiene que estar de cierta manera, porque si sabe que si se esfuerza, pues no lo va a lograr. Y a mí me llama la atención que cuando me ha tocado ver esas carreras, por lo regular llevan ese mismo trote, ese mismo ritmo. Pero si ustedes se han fijado, la última carrera, o la última vuelta cuando son en estadios en pista, que no son en calle, por lo regular, la última vuelta, ¿qué sucede? Empiezan a acelerar. O sea, siempre llevan un ritmo. Pero cuando ya van a acabar, cuando ellos saben que ya les falta la última vuelta, empiezan a apretar. Esos atletas, o sea, en su última vuelta, empiezan digamos, toda esa carga, todo ese entrenamiento que tuvieron por mucho tiempo, empiezan a apretar. Y se ha visto muchas carreras, por ejemplo, que el que viene atrás empieza, hasta que alcanza al de enfrente y lo rebasa. Y en el deporte le llaman, o sea, como algo histórico o cosas que suceden, dicen, en el deporte. Y se sorprenden porque ese atleta, o sea, cómo venía de atrás y empezó a apretar y alcanza y rebasa al que iba al frente. Así es en la vida del cristiano. Yo les decía, es bueno cómo iniciamos, pero es mejor cómo terminamos. Y tal vez usted ha conocido personas que en los últimos días de su vida, ellos han buscado de Dios. Y a mí me ha tocado escuchar a veces personas que dicen, no, pues sí, pues ya viejo, ahora sí, ya busca de Dios. Ya viejo, pues ahora sí, todo el tiempo anduvo así, ya de viejo, ahora sí. Lo ideal, o sea, yo les decía, es bueno cómo iniciar. Pero si Dios le está dando la oportunidad, si Dios le está permitiendo sus últimos días buscar de Dios, gloria a Dios, qué bueno. Porque de nada nos servirá haber iniciado bien si al último vamos a terminar mal. De nada nos habrá servido. La vida del cristiano no es una vida de velocidad. Es una carrera de velocidad, es una carrera que día con día vamos a tener que llevarla. Aquí, en este primer libro de Reyes, vimos que habla sobre el rey Salomón. Y conocemos la historia de este hombre, que dice que no hubo otro hombre como él, que no se conoció otro hombre tan sabio como él. Pero también conocemos cómo es que él terminó. Y aquí en el primer libro de Reyes dice que este rey amó, dice que a muchas mujeres, amó a muchos otras mujeres que Dios le había dicho que no tomaran con mujer, que no se juntaran, porque dice en el versículo 2, en la parte de en medio, dice, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. Cuando el rey David, ya en sus últimos días, iba a fallecer, dice que habló con su hijo Salomón y le dijo, esfuérzate y sé hombre, guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y mandamientos. O sea, su padre, el rey David, le encargó esto a Salomón.
Y la palabra de Dios nos enseña, dice que el rey Salomón así lo hizo, iba bien. Iba bien. En otra ocasión dice que en sueños Dios se le apareció y le habló y le dijo, pídeme lo que quieras, pídeme lo que quieras. Y este rey, dice, ustedes lo saben, dice que no pidió riquezas, no pidió la vida de sus enemigos, sino que le dijo, yo soy joven, mi padre ya no está, tú estuviste con él, el pueblo es mucho, yo no sé qué hacer. Y entonces él le dice, dame sabiduría para poder salir y entrar, para poder discernir entre lo bueno y lo malo, para poder juzgar entre tu pueblo. Y dice que esto le agradó a Dios. Y que Dios le dijo, por cuanto no pediste la mano de la cabeza de tus enemigos, por cuanto no pediste riquezas, por cuanto no pediste gloria, no pediste fama, sino que pediste sabiduría, dice que esto le agradó a Dios. Y Dios, dice, le añadió más. Y por eso dice la palabra de Dios dice que no hubo otro hombre tan sabio como él. Este hombre que dicen que venían de otros lados, venían de otros reinos para escucharlo. Yo imagino que él, en su palacio, en su trono, y alrededor de él otros reyes, príncipes, simplemente venían y le traían presentes porque querían escucharlo. Y se sorprendían de la sabiduría que tenía este hombre. Y decían, o sea, ¿quién es este hombre? Su fama se extendió tanto en ese tiempo, o sea, por todos los rincones del mundo, o sea, que venían de otros lados para poderlo escuchar. Entonces, vemos que hasta aquí todo bien. Su padre le encargó, él inició bien, él iba bien. Su fama se había extendido por todo el mundo, pero algo sucedió. Iba bien hasta que. Y ahí en el libro de Reyes, donde estábamos, dice en el versículo 1, pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras. Vamos a ir al libro de Éxodo 34, versículo 11. Amén. Éxodo 34, versículo 11. Aquí está hablando nuestro Dios al pueblo y le dice en el versículo 11, bueno, los que tienen subtítulos dice advertencia contra la idolatría de Canaán. En el versículo 11 dice, guarda lo que yo te mando hoy. He aquí que yo he hecho delante de tu presencia al amorreo, al cananeo, al eteo, al fereceo, al heveo, al jebuseo. Y versículo 12 dice, guárdate de hacer alianza con los moradores de la tierra donde has de entrar. ¿Para qué dice? Para que no sean tropezadero en medio de ti. Dice, para que no sean tropezadero en medio de ti. Una persona creyente, una persona nacida de nuevo, una persona que busca de Dios, no va a pensar igual que una inconversa. No va a pensar igual. No va a ser su prioridad. Una persona que busca de Dios no va a pensar igual que una inconversa. En el mismo primer libro de Reyes, donde estábamos en el 11, vimos aquí en Éxodo, porque le dice, porque serán tropezadero. En el 11, versículo 2, que leímos hace rato, en la segunda parte del versículo 2 dice, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras
sus dioses. Amén. O sea, nuestro Dios le dijo al pueblo de Israel, evita hacer alianzas. ¿Y por qué le dice eso? Antes, precisamente, en el tiempo de reyes, era muy común esto. Porque si los reyes hacían alianzas, hacían convenios, ¿qué es lo que pasaba? Lo más normal, lo más fácil era que el rey le daba una hija al otro rey, entonces había cierto convenio, cierta alianza y había paz. O sea, con eso decían, ya no vamos a pelear. Pero Dios le dijo, evita hacer alianzas. ¿Por qué? Porque van a ser tropezadero, porque van a hacer inclinar tu corazón tras otros dioses. Y esto me hizo recordar también, yo decía, sobre aquellos hermanos que ya no están, lógicamente, pero me quiero enfocar mucho sobre los jóvenes. En el tiempo que estuvimos nosotros, me tocó ver esto. Muchos jóvenes que pusieron sus ojos en una inconversa, o muchas jovencitas que pusieron sus ojos en un inconverso. Y aquí, como dice la palabra de Dios en Éxodo 34, donde leímos, y Primera de Reyes, ¿qué fue lo que sucedió? Terminaron inclinando sus corazones tras otros dioses. Esos jóvenes o esas jovencitas que un día estuvieron en los caminos de Dios, asistían en la iglesia, pues en primera, pues ya no están aquí. Ya no están aquí. Dejaron de congregarse. Ahora, ¿qué quiere decir? ¿Que forzosamente tienen que estar aquí? No. O sea, gloria a Dios por aquellos que no están aquí, pero se siguen congregando. Que siguen en los caminos de Dios. Gloria a Dios. Pero yo me enfoco a aquellos que ya no. Aquellos que dejaron de venir a esta iglesia, que ya no se congregan, que ya no buscan de Dios. Y como dice la palabra de Dios, no obstante eso, sino que fueron tras otros dioses. Y yo les decía, me ha tocado ver jóvenes que estuvieron aquí, jóvenes que un día estuvieron alabando y glorificando el nombre de Dios, y que hoy en día, por haber puesto sus ojos en una inconversa, en un inconverso, ahora festejan primeras comuniones de sus hijos. Ahora festejan que a su niño lo disfrazan para el Día de Muertos. Que ahora a su niño le disfrazan para Halloween. Que dice la palabra de Dios, terminaron inclinando su corazón tras otros dioses. Dios le dijo, no hagas alianzas con ellos. No hagas alianzas porque van a inclinar tu corazón. Y yo pude ver y he podido ver, o sea, cómo muchos de esos jóvenes y de esas jovencitas terminaron así. Terminaron así. Hoy en día, que me ha tocado saber de algunos que he visto, algunos de ellos, ya es normal. Ya es normal incluso hasta vestir a su niño para las mañanitas de la Virgen. ¿Qué sucedió? Dios le dijo, no vas a hacer alianza. No te vas a juntar, no vas a tomar mujer. ¿Por qué? Porque van a inclinar tu corazón. Y aquí vemos que dice que a Salomón, en el versículo 4 dice, y cuando Salomón era ya viejo, ¿qué sucedió? Dice, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos. O sea, ese hombre sabio, ese hombre que dice que la palabra de Dios que no ha habido otro como él,
que venían de otros reinos a escucharlo, que tenía todo, tenía riqueza, tenía fama, tenía poder, tenía todo. Dice, a causa de hacer esas alianzas, a causa, dice, de tomar otras mujeres que Dios le había dicho que no, dice que terminó, sus mujeres, dice, terminaron inclinándolo tras otros dioses. Y yo les decía, a mí me ha tocado ver esto, cómo esos jóvenes o esas jovencitas terminaron accediendo, pues bueno, está bien. ¿Por qué? Para llevar la fiesta en paz. ¿Por qué? Porque pusieron sus ojos sobre una inconversa, sobre un inconverso. Pusieron sus ojos sobre una persona que su prioridad no es Dios. Pusieron sus ojos sobre una persona que para ellos, pues está bien que a ti te guste. Está bien que, pues tú creas en eso. ¿Y qué sucede muchas veces en ese tipo de relaciones? O sea, pues cuando andan de novios, pues sí. Si el muchacho es el incrédulo, pues viene a la iglesia. Si la muchacha es incrédula, viene a la iglesia. Pero ¿qué pasa cuando se casan? No, ve tú. Pero aún peor, ¿qué pasa cuando ya hay hijos? Ah, no. Si a ti te gusta, ya está bien, pero a mis hijos, ahí sí no. ¿Por qué? Por haber puesto sus ojos en alguien que Dios había dicho no. Tenemos una palabra muy específica de parte de Dios y que dice, no te unas a un yugo desigual. Y eso lo podemos entender de muchas maneras, incluso dentro de la misma iglesia. Pero hablando específicamente a jóvenes, o sea, no le busquen. Me ha tocado escuchar, es que en la iglesia hay puros feos. Es que en la iglesia hay puras feas. Muchas veces se usa eso de excusa. Es que por eso hay que buscar afuera. Hay que buscar afuera porque pues aquí adentro no hay. La palabra de Dios dice, no lo hagas porque van a inclinar tu corazón. Y si nosotros quebrantamos, la palabra de Dios, quebrantamos esa ordenanza de Dios, que primero dice, no te unas a un yugo desigual. Desde ahí lo quebrantamos, no esperemos bendición. Y si aparte le agregamos que Dios dice, van a inclinar. O sea, vas a acceder, vas a terminar accediendo a hacerlo. Por eso Dios dice, no lo hagas. No lo hagas, porque vas a terminar accediendo. La fe nunca debe estar sujeta a diálogo, nunca debe estar sujeta a si te parece o no te parece. La palabra de Dios siempre en nuestra vida debe ser sí y debe ser amén. Lo que Dios dice. Entonces yo les decía, me quiero enfocar mucho a los jóvenes, solteros lógicamente, tengan mucho cuidado, porque la decisión de ustedes para escoger esposa o esposo, ciertamente su familia también va a tener repercusiones, pero ustedes son los que van a cosechar la bendición o ustedes son los que van a cosechar, ya saben qué. Por eso es muy, muy importante la persona que tú eliges. La persona con la cual tú dices, voy a tratar con esa persona. Es muy, muy importante. Porque esa persona puede ser para ayudarte, esa persona puede ser, y no me estoy refiriendo a ayudarte en lo económico, a ayudarte a superar, y que es bueno. Pero ¿de qué te sirve que te ayude en lo económico, que te ayude en la educación, en todo?
pero no comparte tu fe. De nada sirve. ¿De qué sirve a veces preguntarle, oiga hermana o hermano, ¿y su hijo o su hija? No, bien, si vieras, ya tiene carro, ya tiene su propia casa, no, ya tienes esto, ya tiene el otro. Y la pregunta del millón, ¿y dónde se congrega? No, pues es que no tiene tiempo, es que le queda muy lejos, es que pues no, pues ahorita su prioridad pues es otra. ¿De qué le sirve tener todo lo material si lo más importante, lo que es para vida eterna, no lo tiene? Si su fe fue vendida por otra cosa. ¿Por qué? Por la compañía tal vez de una persona. ¿Cuántos jóvenes tal vez, saben, de antemano lo saben, que no está bien que anden noviando con una incrédula o con un incrédulo, pero venden su fe por la compañía? Venden su fe por el estar acompañado, por el sentirse bien, por el tener con quién salir. Yo les decía, de ese joven es el que va a obtener la bendición o va a obtener el día de mañana, si resulta que se casa, o ustedes saben, pues ya ni se casan, pues resulta que pues salió embarazada y después es, ¿por qué, oye, ya no te hemos visto en la iglesia? No, pues es que no puedo. Es que pues, no, es que después tengo problemas. ¿Cuántas mujeres, principalmente mujeres, a veces no vienen a la iglesia porque su marido se enoja? No vienen a la iglesia, pues es que su marido se enoja. Digo, se ve más en mujeres, también puede suceder en hombres, que no viene porque pues, la señora se enoja. ¿Por qué? Porque no comparte su fe, porque no es su prioridad. Por eso, ¿cuán importante es eso? Tú puedes tener a alguien que te esté ayudando, que te esté impulsando, incluso si es necesario que te esté jalando para venir a la iglesia, o alguien que tengas tú ahí de ancla, que tú quieras ir y te diga, ¿a dónde? No, aquí quédate mejor. O sea, ¿cuán importante es? El rey Salomón, cuando hizo esto, dice que esas mujeres inclinaron su corazón tras otros dioses. Y no solamente eso, sino que en el libro de Éxodo, donde estábamos, en el versículo 34, se me movió. Éxodo 34, en el versículo 13, dice Dios, hablando al pueblo, la ordenanza que les dijo: derribaréis sus altares y quebraréis sus estatuas y cortaréis sus imágenes de acera. O sea, primero le dijo, no hagas alianza, no tomes por mujeres, no te juntes, no hagas nada de eso. Y el rey Salomón, ¿qué dice? Tomó mujeres. Dios le dice al pueblo de Israel, vas a quebrar, vas a derribar todos sus altares, dice, derribaréis sus altares y quebraréis sus estatuas y cortaréis sus imágenes de acera. Primera de Reyes en el 11, en el versículo 4, dice, cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto. Su corazón no era perfecto con Jehová su Dios como el corazón de su padre David. Y versículo 5, ¿qué dice? Porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas. E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Y versículo 7, fíjense lo que dice. Entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloc,
ídolo abominable de los hijos de Amón. Hizo así para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificio a sus dioses. O sea, Dios, cuando el pueblo de Israel sale, le dijo: no vas a hacer alianza, no vas a tomar mujer para ti por esto, porque van a inclinar tu corazón tras otros dioses, te van a hacer doblegar, vas a quemar, vas a destruir todos sus altares, vas a destruir todas sus imágenes de acera. Y vimos que Salomón tomó mujeres, su corazón inclinaron, y no solamente de eso, dice que también edificó altares. Y en la última porción dice: hizo así para todas sus mujeres extranjeras. Y al principio leímos, dice que ¿cuántas mujeres tuvo? 1000, dice que 700 reinas y 300 concubinas. Y la palabra dice que hizo para todas sus mujeres. O sea, ¿se imaginan esto? Ese hombre sabio, ese hombre que Dios se le apareció en sueño, ese hombre que los demás se maravillaban de él, pero que dice que cuando ya era viejo, su corazón fue inclinado tras otros dioses. Su corazón fue tras otros dioses. Y no solo eso, dice que levantó altares. Levantó. Yo me imagino, pues, el problema fue, tenía muchísimas mujeres. Entonces me imagino que el problema fue que inició una. Se le había acercado: mira, pues rey, pues fíjate que yo tengo un Dios. Tú sabes, tú me conocías así. Y pues yo quiero que me levantes un altar. Y yo, ok, háganle en el altar. Pero al rato vino otra. Y vino otra. Y dice la palabra, dice que terminó haciendo, dice, para todas sus mujeres. O sea, ese hombre terminó totalmente en la idolatría. Ese hombre terminó totalmente inclinado y adorando a otros dioses. Yo les decía, ¿cuántos jóvenes no han terminado así? ¿Cuántos jóvenes no se juntaron, no se casaron con una inconversa, con un inconverso, y hoy en día, les decía, están festejando sus primeras comuniones de sus hijos, yendo a las mañanitas de la Virgen, trayendo los linditos? O sea, de donde Dios los había rescatado, volvieron. Dios les dijo: no lo hagas, no te inclines, no adores. Pero muchas veces nosotros como cristianos creemos pues que nosotros podemos controlarlo. ¿Qué sucede específicamente? Les decía, lo de jóvenes, muchas veces la muchachita dice: no, es que yo lo voy a traer a la iglesia, o yo la voy a traer a la iglesia. Y les decía, y sí, sucede cuando son novios, vienen, pero nomás se casan y no le vuelvo a ver uno. Hay algunos que ni de novio vienen, entonces imagínense que de casados. O sea, si ni de novio vienen, ahora sí que pudiéramos decir, por compromiso, por quedar bien con el muchacho o con la familia del muchacho, de la muchacha, ni de novio vienen, ¿qué le espera cuando estén de casados? La palabra de Dios dice: van a inclinar tu corazón tras otros dioses. Y Salomón fue un ejemplo de ellos. Vamos a ver otro ejemplo segunda de Crónicas, capítulo 26. Vamos a soltar tantito a los jóvenes y vamos a ir a segunda de Crónicas, capítulo 26, versículo 1. Vamos a ver otro ejemplo de un hombre que iba bien hasta que sucedió algo. En el segundo libro de Crónicas, capítulo 26, versículo 1 dice: reinado de Uzías. Entonces todo el pueblo de Judá tomó a Uzías, el cual tenía 16 años de edad.
O sea, era un jovencito. Tenía apenas 16 años de edad, dice, y lo pusieron por rey en lugar de Amasías, su padre. Usías edificó a Elot y la restituyó a Judá después de que el rey Amasías durmió con sus padres. De 16 años era Usías cuando comenzó a reinar, y 52 años reinó en Jerusalén. O sea, ¿se imagina? O sea, de 16 y reina 52, o sea, hasta aquí todo bien. Dice, el nombre de su madre fue Jecolías, de Jerusalén. Y versículo 4, fíjese, dice, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre. Y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías. O sea, él hizo lo recto, persistió en buscar a Dios. Dice, entendido en visiones de Dios, y en estos días en que buscó a Jehová, él le prosperó. Y salió y peleó contra los filisteos y rompió el muro de Gad, y el muro de Jamnia, y el muro de Asdod, y edificó ciudades en Asdod y en la tierra de los filisteos. Dios le dio ayuda contra los filisteos y contra los árabes que habitan en Gurbal, y contra los amonitas. Y dieron los amonitas presentes a Usías, y se divulgó su fama hasta la frontera de Egipto, porque se había hecho altamente poderoso. Edificó también Usías torres en Jerusalén, junto a la puerta del ángulo y junto a la puerta del valle, y juntó a las esquinas y las fortificó. Asimismo edificó torres en el desierto y abrió muchas cisternas, porque tuvo muchos ganados, así en la Cefela como en las vegas y viñas y labranzas, así en los montes como en los llanos fértiles, porque era amigo de la agricultura. Tuvo también Usías un ejército de guerreros, los cuales salían a la guerra en divisiones, de acuerdo con la lista hecha por mano de Jehiel, escriba, y de Maasías, gobernador, y de Ananías, uno de los jefes del rey. Todo el número de los jefes de familia, valientes y esforzados, era 2,600. Y bajo la mano de estos estaba el ejército de guerra, 307,500 guerreros, poderosos y fuertes, para ayudar al rey contra los enemigos. Y Usías preparó para todo el ejército escudos, lanzas, yelmos, coseletes, arcos y hondas para tirar piedras. E hizo en Jerusalén máquinas inventadas por ingenieros, para que estuviesen en las torres y en los baluartes, para arrojar saetas y grandes piedras. Dice, y su fama se extendió lejos, porque fue ayudado maravillosamente hasta hacerse poderoso. Amén. Vemos aquí en esta porción de este hombre de Usías, que leímos todos estos primeros 15 versículos, y dice que hizo lo recto ante los ojos de Jehová, persistió en buscar en Jehová, hombre de guerra, poderoso, tenía ejércitos, tenía ganado, tenía todo lo tenía. Decía, iba bien, pero sucedió algo. Y versículo 16 dice, mas cuando ya era fuerte, y vimos en los versículos anteriores que incluso menciona que ya era poderoso, o sea, ya era poderoso. Llegó tanta su fama, llegó tanto su riqueza, llegó tanto su imperio, su reinado, que era poderoso. Y el versículo 16 dice, mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció. ¿Para qué? Para su ruina. Porque se rebeló contra Jehová, su Dios. Amén. O sea, cuando este hombre dice, ya era fuerte, ya era poderoso, llegó un momento, dice, en el cual su corazón, dice, se rebeló contra Dios. Y vamos a ver un poquito más adelante, pues, a por qué se rebeló. Amén. Pero vamos a ver
aquí otro ejemplo. Yo les decía, vamos a dejar tantito a los jóvenes. La primera parte le tocó a los jóvenes. Ahora vamos principalmente con los adultos. Dice que este hombre, o sea, en pocas palabras, tenía prosperidad. Este hombre era próspero. Este hombre era rico. Este hombre tenía poder. Este hombre dice, ya era fuerte. Porque cuando ya era fuerte, dice, su corazón se volvió contra Dios. Cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina. ¿Y qué sucede? ¿Qué sucede muchas veces? Muchas veces le pedimos a Dios por algo. Yo les decía, ahora vamos un poquito más con los adultos. Muchas veces a Dios le pedimos por algo. Si es en lo material, una casa, tal vez un carro. Si no tenemos trabajo, pues un buen trabajo, un buen negocio, una buena carrera. Pero dice que este hombre, cuando ya era fuerte, cuando ya era poderoso, su corazón se volvió contra Dios. ¿Para qué? Para su ruina. ¿Qué pasa muchas veces? Que resulta que nosotros le pedimos algo a Dios. Y eso que ahora ya tenemos, se puede convertir para nuestra ruina. Se puede convertir para nuestra ruina. Ahora eso ya no nos deja. Ahora eso ya no nos permite. Muchas veces sucede que tal vez hemos pedido a Dios, decía, por una casa. Y decimos, Dios, para que sea de bendición, para recibir a nuestros hermanos, para ser hospitalario, ¿no? Y ya la tenemos y a nadie recibimos. Señor, bendíceme con un carro para poderle dar raite a los hermanos. Ya tenemos el carro y no solamente nos damos raite a los hermanos, pues ya como tenemos carro, pues ni a la iglesia vamos, porque ahora nos vamos para otro lado. Este hombre, cuando ya era poderoso, cuando ya era fuerte, dice que eso hizo inclinar su corazón para contra Dios, para su propia ruina. ¿Qué podemos ver en esto? Que muchas de las cosas que en ocasiones pedimos o por las cuales luchamos, si no están de la mano de Dios, pueden ser para nuestra ruina. Pueden ser para nuestra ruina. Yo les decía hace rato, lo de un ejemplo, que muchas veces sucede que se le pregunta a alguien, ¿y su hijo, su hija? No, esto y el otro, aquello. Y sucede con los que están estudiando. Yo siempre les he comentado, el estudiar no es malo. El querer estudiar y superarse no es malo. Yo cuando era adolescente y después joven, a mí sí me tocó escuchar muchas veces en un púlpito de que Dios no necesitaba profesionistas. Y de pronto así hacían sentir como que pues como que estudiar era malo. Como que querer estudiar o querer ser profesionista, como que era malo, como que era pecado. Porque se escudaban en el hecho de que Dios no necesita profesionistas. Y hasta cierta forma es verdad. Ahora sí que si soy un burro, o sea, puedo usar a cualquiera. Pero esto no quiere decir que no pueden estudiar. El problema está cuando esa jovencita, ese joven, toma el tema de su educación, de su carrera, para alejarse de Dios. Cuando se toma como una excusa. ¿Y qué sucede muchas veces? Y no vamos precisamente en alguien profesionista, que ya está estudiando una carrera. Puede ser nuestros hijos desde secundaria, de primaria. ¿Qué veces sucede? Es día de servicio
Y no es que tengo tarea. Y muchas veces, bueno, pues es su tarea, es su escuela. O sea, está bien, es válido. Pero ¿qué sucede? Tuvo todo el día. O peor aún, cuando son vacaciones, tuvo todas las vacaciones. Y el último día, y que es día de servicio, no, es que tengo tarea pendientes. O sea, se toma el tema o la excusa de que pues tengo tareas, la educación, para no ir a la iglesia. Y ahí es donde debemos tener cuidado. Repito, el estudiar no es malo. Dios no está peleado con los profesionistas. Pero el excusarnos en decir, es que voy a hacer esto. Oye, fíjate que te fuiste a tal lado a estudiar, si es que aquí no hay esa carrera. Ah, sí, oye, ¿y ya buscaste una iglesia? No, es que pues, no puedo. No, es que no tengo tiempo. No, es que... O sea, por el hecho de ir a estudiar a otro lado, ya nos da permiso como para no ir a la iglesia. Y ese es el problema. Hoy, digamos, yo le entiendo que tal vez esas personas, cuando a mí me tocó escuchar, pues tal vez se referían más a eso. Pero yo escuchaba que, cuando decían esto, y a mí se me hacía creer como que Dios en realidad estaba peleado, o como que era pecado estudiar. Como que era casi como decir, no, pues aquel que estudia, pues difícilmente va a ser salvo. Hoy lo entiendo que no. Pero cuando nosotros usamos eso para dejar de hacer, para tener una excusa, ahí es el problema. Ahora nosotros como padres, si nosotros permitimos a nuestros hijos, no es que voy a hacer... Ahora, es comprensible tal vez que en una ocasión realmente la tuvo en ese día, que no pudo por X o Y, pero cuando vemos que resulta muy extraño que los días de servicio siempre le sale tarea, siempre le sale proyectos, siempre le sale trabajos de equipo, entonces sí, hay que tener mucho cuidado, porque entonces, por querer tener un hijo graduado, por tener un hijo universitario, después vamos a tener un hijo totalmente fuera de los caminos de Dios. Y yo le decía, ¿de qué le sirve tener buen carro, tener buena casa, tener el mejor trabajo, tener su propio despacho, su propio consultorio, lo que usted quiera? Pero la pregunta es, ¿y Dios? No, pues hace mucho que yo lo dejé, hace mucho que tomamos caminos diferentes. Este rey dice que cuando ya era fuerte, dice, para su ruina, su corazón se rebeló contra Dios. Y dice, se rebeló contra Dios, dice, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. O sea, de antemano sabemos, o sea, lo que esto significa, o sea, y por qué es que fue grave esto. Pero si lo viéramos, digamos, sin conocer eso, pudiéramos decir, oye, pues fue por eso nada más. O sea, su intención era buena. O sea, su intención era buena. De antemano sabemos por qué no, o sea, no, él no podía hacerlo. Pero si lo vemos del lado de afuera, o sea, yo les decía hace rato, por eso un incrédulo no va a pensar igual. No va a pensar igual que un convertido. No va a pensar igual, porque para él va a decir, oye, pero tanto problema por eso, tan grave es. Oye, tampoco, no exageres. Oye, tampoco el otro. Yo le decía, si vemos esto, o sea, dice que este hombre, su ruina fue que quemar incienso en el altar.
Esa fue. Todo lo que hizo, buscar a Dios, permanecer en lo recto, tenía el mejor ejército, o sea, construyó, edificó, ganaba, o sea, todo lo tenía, y dice que Dios le prosperaba y le daba. Pero hizo algo, quemó incienso en el altar. Y si en la historia dice que entraron los sacerdotes, porque para él no le era permitido, él no podía, porque ciertamente era rey, pero él no podía, no debía hacer eso. Este hombre iba bien, hasta que su corazón se enalteció. O sea, dijo, bueno, si yo soy rey, si yo soy próspero, yo soy fuerte, yo con todos puedo, cuanto ejército se me pone enfrente lo derribo, tengo ganados, tengo tierras, tengo todo. ¿Por qué no puedo hacer esto? ¿Y qué sucede muchas veces? Que eso por lo cual nosotros hemos pedido, hemos trabajado, etcétera, póngale usted el nombre que quiera, puede ser para nuestra ruina. Porque puede llegar el momento en el que nuestro corazón se enaltece. Nuestro corazón se llena de orgullo, nuestro corazón se llena y dice, pues ¿por qué no? Yo también puedo hacerlo. ¿Qué sucedió cuando Aarón y su hermana dice que hablaron en contra de Moisés? ¿Te dijeron que acaso nada más por Moisés? ¿Dios nomás habla por Moisés? O sea, también llegó un momento en los cuales ellos ya se sintieron fuertes, en los cuales ellos también decían, pues también nosotros. Este rey dijo, pues yo también puedo. Ese rey de antemano sabía que no le correspondía. O sea, no eres de que, pues bueno, no sabía. Lo ignoraba. No, sí sabía. Pero, por eso dice en el versículo 16, inicia, mas cuando ya era fuerte, o sea, clara, o sea, cuando él ya se sentía, estaba en un estado de que creía que todo lo podía hacer, de lo que él decía era correcto, de que todo lo que él hacía así debía de ser, dice, cuando ya era fuerte, entonces va y hace eso. Repito, él ya sabía que no debía y no podía, no tenía que hacerlo. Sin embargo, su corazón se enalteció, dice, contra Dios. ¿Y por qué se contra Dios? Porque Dios había dicho que no lo podía hacer. Contra Dios. Dice que no dice contra los sacerdotes, contra Dios. Que lo que Dios nos ha dado no sea para nuestra ruina, hermano. Que aquello por lo cual usted y yo hemos pedido no sea para nuestra ruina. Que no sea una excusa para decir, ¿por qué no, hermano? ¿Por qué no vino a la iglesia? No, fíjese, es que tuve que arreglar esto. Es que tuve que arreglar esto en la casa. ¿Qué quiere decir? ¿Que no hay que arreglarlo? Sí. Pero bueno, arreglémoslo saliendo del servicio. O arreglémonos durante la semana. No a la mera hora del servicio. No justamente cuando es el horario de servicio. Dijera, así como decíamos el ejemplo de los jóvenes, justamente el día de servicio les salen tareas, les salen proyectos, les salen trabajos, igual muchas veces con nosotros. Justamente el día de servicio resulta que es el día que tenemos que arreglar algo. Y repito, y justamente la hora, no lo podemos hacer después de. Es exactamente a esa hora me gusta. Que lo que era bendición no se convierta para nuestra ruina. Amén. Hechos 20:24. Hechos capítulo 20, versículo 24. Dice, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo.
aquí habla también otra vez sobre la carrera. Dice que acabe mi carrera con gozo. Y la cita con la que iniciábamos en 2 de Timoteo 4:7, donde el apóstol le habla a Timoteo y le dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Esa tiene que ser nuestra misión, esa tiene que ser nuestra meta, terminar. No haberla iniciado. Está como que quiere construir. La meta no es iniciar, es terminar. Porque de nada sirve iniciar una obra si no se va a terminar. La palabra de Dios incluso nos habla hasta sobre eso. Es lo mismo en la vida del cristiano. Qué bueno, es bueno iniciar, debemos iniciar, pero es mejor terminar. Y así como la palabra de Dios nos enseña y nos dice que aquel que piense estar firme, mire que no caiga. Yo le decía, no se trata de hablar o de ver, hermano tal, hermano cual, ya no viene, ya no se congrega. No, es nosotros mismos. Nosotros mismos. Que no nos suceda lo que vimos con estos hombres, con Salomón y con Usías. Que uno por inclinar y tomar y hacer alianzas de otros pueblos, de otros reinos, mujeres de que Dios le había dicho que no, unirse a un yugo desigual, terminó por inclinar su corazón tras otros dioses. Y el otro, que cuando ya era próspero, ya era fuerte, dice que fue para su ruina. Y dice que sus últimos días, dice que él terminó leproso. Terminó apartado, su hijo lo tuvo que sustituir y él terminó apartado y leproso. Iba bien hasta que sucedió algo, hasta que él se sintió fuerte y dijo: yo también puedo. Gloria a Dios.